No soy de los que se comen la cabeza por tonterías. Pero hay cosas que no cuadran, que te dan ese picorcillo en la nuca que no sabes explicar, hasta que un día te cae todo encima como una maldita lavadora. Te lo voy a soltar sin rodeos. Todo empezó con unos pantalones. Sí, como lo oyes. No un mensaje en el móvil, ni una llamada rara, ni un cambio de actitud de esos de manual. Unos malditos pantalones. Era sábado por la mañana, sobre las 10. Yo estaba en la cocina, preparándome un café, medio dormido aún. Escucho la puerta del portal cerrarse. Habíamos quedado en que iríamos al mercado juntos a eso de las 11, pero Laura, mi mujer, decidió salir antes porque, según ella, quería pasar por la farmacia a recoger una receta. No me pareció raro. Pero cuando regresó, algo no cuadraba. Primero, llegó sin bolsa de farmacia. Segundo, traía puestos unos pantalones distintos a los que se había puesto una hora antes. Al principio no caí. Simplemente me quedé mirándola, intentando entender qué estaba viendo. No dije nada. Le pregunté si había pillado lo del ibuprofeno y me dijo que sí, que lo había dejado en el coche. No le di importancia. A veces pasa, te cambias por comodidad, te olvidas una bolsa, qué sé yo. Pero luego, mientras fregaba los cacharros, algo me dio por recordar. Y ahí fue cuando me golpeó. Laura se había ido con unos vaqueros claros, ajustados, que le había regalado yo para su cumple. Y volvió con unos leggings negros con cremallera lateral, que no le había visto en la vida. Te juro que ese detalle se me clavó como una espina. Porque, vamos a ver, ¿quién se cambia de pantalones en plena calle? ¿O en casa de quién? Ese fue el momento exacto en que me entró la primera duda real. Algo me decía que esos pantalones no eran suyos. No sé si me entiendes. Había algo en la forma en que los llevaba, como si estuviera incómoda, como si no fueran ni de su talla. Y lo peor, no pregunté. Me lo tragué. Pensé, no empieces a hacerte películas, Dani. Vas a acabar jodiendo el sábado por una tontería. Pero ya sabes cómo va esto, cuando el cerebro huele a mierda, empieza a buscar de dónde viene el olor. Ese día no dije ni mu. Pero me fijé. Mucho. En cómo evitaba mirarme a los ojos cuando le hablaba. En cómo se duchó a media tarde, cosa que nunca hace, porque suele ducharse por la noche, y metió la ropa en la lavadora sin preguntar. Todo rápido. Silencioso. Con una precisión casi ensayada. Pero me hice el loco. Al día siguiente, me levanté más temprano que ella y, lo admito, fui directo al cesto de la ropa sucia. No estaban los leggings. Ni rastro. Como si nunca hubieran existido. En su sitio, estaban los vaqueros claros. Los mismos con los que había salido el día anterior. Doblados, recién lavados, todavía húmedos. Pero los leggings, ni rastro. Ahí fue cuando me senté en el borde de la cama y me quedé mirando al suelo durante un buen rato. Algo estaba pasando. Algo que se estaba cuidando mucho de ocultarme. Y si te digo la verdad, en ese momento me invadió una mezcla rara de emociones, no era rabia, ni tristeza, ni miedo. Era una especie de vértigo. Como cuando te das cuenta de que has estado conduciendo durante horas y de pronto no sabes cómo llegaste hasta allí. Esa sensación de haber estado dormido mientras te iban desmontando la vida poco a poco, pieza a pieza, sin que lo notaras. Lo peor de todo es que aún no sabía nada. Solo intuía. Pero estaba a punto de darme de bruces con una verdad que me iba a cambiar los próximos 10 años. El lunes, mientras ella estaba en el trabajo, aproveché que tenía turno de tarde para ponerme a revisar el maletero de su coche. No es que me convirtiera de repente en un detective, pero necesitaba una excusa, una forma de confirmar que no estaba perdiendo el juicio. Cogí las llaves del cuenco de cerámica que tenemos en el mueble de la entrada,
bajé al garaje y abrí el coche como si fuera mío, que lo era tanto como suyo, aunque en ese momento ya no lo sentía así. El interior estaba limpio, demasiado limpio. Había una botella de agua, un paquete de chicles sin abrir, el ambientador colgado del retrovisor todavía olía a vainilla, y el único rastro de vida era una chaqueta doblada en el asiento trasero que usaba cuando hacía frío por las mañanas. Abrí el maletero sin pensar en nada en concreto, más bien esperando sentirme un idiota por desconfiar, pero lo primero que vi fue una bolsa de deporte negra que no recordaba haber visto antes. La saqué, la puse sobre el suelo del garaje y la abrí despacio. Dentro había una muda completa, pero no ropa vieja o gastada, sino ropa nueva, interior de encaje, una camiseta ajustada y una falda que no le había visto en casa ni una sola vez. Todo olía a perfume, pero no el que usaba en casa, sino uno distinto, más dulce, más cargado, más sexual. Y al fondo, una pequeña caja metálica con preservativos. Cerré la bolsa, la metí otra vez en el maletero y subí al piso sin saber si vomitar o romper algo. El resto del día fue un puto teatro. Cuando volvió del instituto, me dio un beso en la mejilla como si nada, dejó las llaves sobre la mesa del comedor y se metió en la cocina a prepararse un té. Hablaba de la reunión con los padres de los alumnos, de cómo una madre se había puesto tensa porque su hijo tenía un 4 en historia y de cómo el jefe de estudios le había dado la razón a ella. Yo asentía, le seguía la conversación con monosílabos y sonrisas cortas, mientras en mi cabeza solo podía ver la ropa interior doblada junto a los condones. Por la noche no dormí. Me giré de lado varias veces, fingiendo incomodidad, mientras ella respiraba tranquila, con el móvil en la mesita y la cara relajada, como si no estuviera haciendo nada malo, como si no llevara una doble vida con absoluta frialdad. El miércoles decidí que no podía seguir así. Fingir que no estaba pasando nada me estaba comiendo por dentro. Esa noche, después de cenar, me encerré en el baño y me miré al espejo durante varios minutos. Tenía la cara desencajada, las ojeras marcadas y el ceño fruncido como si llevara años sin reírme. Pensé en hablarlo con mi hermano o con Raúl, un compañero del trabajo que es bastante directo y seguro me hubiera dicho qué hacer, pero no quería parecer un tipo que no sabe manejar su casa. Así que decidí que lo mejor era que ella soltara algo, que me dijera aunque sea una mínima verdad. Volví al salón, me senté a su lado en el sofá mientras ella veía una serie y le dije, sin rodeos, ¿con quién te estás viendo, Laura? Ella no respondió enseguida. Ni siquiera me miró. Bajó el volumen del mando, dejó la mirada fija en la pantalla unos segundos más, y luego se giró despacio, como si estuviera decidiendo qué versión contarme. Finalmente me soltó un ¿qué coño estás diciendo?, como si fuera yo el que estaba mal de la cabeza. Le dije que no estaba loco, que sabía que estaba viendo a alguien, que no era tonto, que había visto la ropa en el coche. Ella se levantó, apagó la tele y se cruzó de brazos. ¿No estás bien, Dani? Deberías hablar con alguien, dijo como si fuera una psicóloga tratando a un paciente descompensado. Me levanté también, con la sangre empezando a hervirme en las venas, y le dije que no me tratara como un imbécil, que dejara de actuar como si yo me estuviera inventando todo. Ella se puso nerviosa, caminó hacia la cocina y se quedó de espaldas fregando un vaso que no necesitaba ser fregado. Insistí, ¿lo vas a negar? ¿De verdad vas a negar que te estás viendo con alguien? Y ahí, sin mirarme, soltó una frase que me dejó helado, no es tan fácil como tú crees. La escuché tan claramente que por un momento se me paró la respiración. No me hacía falta una confesión explícita. Esa frase era suficiente. Me apoyé en el marco de la puerta de la cocina y le dije que lo único que necesitaba era saber la verdad, que prefería una verdad dolorosa a una mentira dulce, y ella, sin girarse, respondió en voz baja, solo fue una vez. No le creí. Pero tampoco dije nada. Me limité a quedarme ahí parado,
sintiendo una mezcla de rabia y decepción que no sabría explicar. Cuando finalmente se giró, tenía los ojos húmedos pero no lloraba, no había culpa real, solo incomodidad por haber sido descubierta. Me preguntó si quería hablar de ello, como si estuviéramos resolviendo una discusión doméstica sobre qué serie ver en Netflix. Le dije que no tenía nada que decirle esa noche y me encerré en el cuarto de invitados. No dormí, otra vez. Escuché cómo caminaba por el pasillo, cómo abría la nevera, cómo se encendía un cigarro en el balcón aunque hacía semanas que decía haber dejado de fumar. Yo no pensaba en la ropa, ni en el nombre del tipo, ni siquiera en si se habían acostado 1 o 20 veces. Pensaba en el hecho de que había sido capaz de mentirme a la cara, de volver a casa como si nada, de acostarse a mi lado cada noche con ese aire de seguridad. Me sentía usado, descartado, como si mi lugar hubiera sido ocupado sin siquiera avisarme. La mañana siguiente fue silenciosa. Preparó café, puso la radio, hizo como que leía el periódico en el móvil, y yo no dije nada. Solo agarré las llaves del coche y me fui a trabajar. Ese día pedí un cambio de turno indefinido. Necesitaba espacio. No para pensar, sino para dejar de verla, para que su cara no me apareciera cada vez que cerraba los ojos. Esa noche no volví a casa. Me quedé en el coche durante horas, conduciendo por Madrid sin rumbo. Aparqué cerca de Plaza Elíptica, me compré un bocadillo en una gasolinera y me lo comí mirando al vacío. No sabía qué hacer, ni cómo actuar. No soy vengativo por naturaleza, pero en ese momento, lo único que quería era hacerle sentir lo mismo que yo estaba sintiendo. No sabía cómo, ni cuándo, pero esa idea empezó a crecer en mi cabeza como una semilla podrida que no pensaba dejar morir. Al día siguiente me levanté antes del amanecer y salí de casa sin hacer ruido. No tenía ningún plan concreto, solo necesitaba no verla. Caminé hasta el bar de la esquina donde paran los conductores de autobús antes del primer servicio y pedí un café con leche. No me sabía a nada. Me senté junto a la ventana y miré a la gente pasar mientras repasaba una y otra vez la frase que me había dicho la noche anterior. Solo fue una vez. Esa frase me había taladrado toda la noche. No paraba de preguntarme quién era él, dónde había sido, cuándo, y sobre todo, cómo había podido hacerlo y luego volver a casa fingiendo normalidad. Empecé a reconstruir mentalmente los últimos meses, buscando huecos, detalles, silencios. Recordé sus tardes de corrección de exámenes que duraban horas, los sábados que decía tener reuniones del claustro, las veces que volvió con el pelo todavía húmedo y el olor a perfume ajeno. Me sentí idiota por no haberlo visto antes, o peor, por haberlo visto y no haber querido admitirlo. Cuando volví a casa a media mañana, ella estaba en la mesa del comedor con el portátil abierto y una taza de té. Tenía cara de no haber dormido tampoco. Me miró cuando entré, pero no dijo nada. Me senté frente a ella y la observé en silencio. No me salía una sola palabra, no porque no tuviera que decir, sino porque cualquier palabra iba a sonar pequeña al lado de lo que sentía. Ella rompió el silencio. Podemos hablar sin gritos, dijo. Yo asentí. Cerró el portátil y se quedó mirando el borde de la mesa. No quiero justificar nada, empezó, pero quiero que entiendas que las cosas no han estado bien desde hace tiempo. Esa frase me dio rabia, porque sonaba a guión preparado, a excusa reciclada. Le dije que no intentara disfrazar lo que había hecho, que no me vendiera el discurso de que estábamos mal, porque hacía apenas 2 semanas habíamos estado de cena con mis padres y parecía todo normal. Ella negó con la cabeza y dijo que no era tan simple, que llevaba meses sintiéndose sola, que yo estaba distante, que apenas hablábamos. Yo le respondí que eso le pasa a cualquier pareja después de 10 años, que no por eso uno se va con otro. No fue algo planeado, insistió, pasó y me arrepiento. Me reí, no porque me hiciera gracia, sino porque era la única reacción que me quedaba para no estallar.
Le pregunté quién era él. Dijo que no importaba, que era alguien sin significado. Le dije que para mí sí importaba, que necesitaba ponerle cara al tipo que había estado con mi mujer. Ella se levantó, fue hasta la cocina y se apoyó en la encimera. Es un compañero del instituto, murmuró. No dijo el nombre, pero no hizo falta. Lo deduje al instante. Había mencionado a ese tal Luis varias veces, el del departamento de lengua, el que siempre la ayudaba con las programaciones. Me levanté despacio y le pregunté si había sido en su casa o en algún hotel. Ella no contestó. Le repetí la pregunta, y seguía callada. Entonces le grité que me mirara a la cara, y cuando lo hizo, entendí que había sido en su casa, probablemente un día que yo estaba trabajando. Esa certeza me provocó una náusea seca. Me fui al baño y me lavé la cara con agua fría, aunque lo que sentía no se iba con agua. Cuando volví al salón, ella seguía allí, quieta, con la mirada perdida. Me dijo que quería arreglar las cosas, que no quería que todo terminara así. Le contesté que ya había terminado, que lo había roto ella la noche que se metió en la cama conmigo después de acostarse con otro. Se echó a llorar, pero sus lágrimas no me movieron nada. No había culpa real, solo miedo a las consecuencias. Le dije que lo único que me quedaba era decidir si me iba yo o se iba ella, porque no podía seguir compartiendo techo con alguien que había mentido así. Dijo que prefería irse unos días, quedarse en casa de su hermana en Fuenlabrada. Acepté sin discutir. Preparó una maleta pequeña con ropa y se marchó en silencio. Cuando la puerta se cerró, me quedé de pie en el salón durante un buen rato, escuchando el eco de mis propios pasos. Pasé los siguientes días sin rumbo. Iba al trabajo, hacía lo justo, y volvía a un piso que se sentía vacío y contaminado a la vez. Las noches eran las peores. Miraba el techo y pensaba en los detalles que ahora encajaban, los mensajes que borraba, las duchas largas, las salidas con excusas absurdas. Todo estaba ahí, pero yo había preferido mirar a otro lado. Un viernes, mientras cenaba solo frente al televisor, recibí un mensaje suyo. Decía que quería hablar, que necesitaba explicarse mejor. Le contesté que no había nada que explicar. Me insistió, así que le propuse vernos el domingo en un café cerca del parque donde solíamos pasear. Ese domingo llegué antes. Ella llegó puntual, con la misma chaqueta de siempre y el pelo recogido. Nos sentamos en una mesa apartada. No hubo saludos. Empezó diciendo que había cortado todo contacto con el tipo, que no había sido una relación, que solo fue un error, que no entendía por qué lo había hecho. Me repitió que me quería, que no quería perderme. Yo la escuchaba, pero cada palabra me sonaba hueca. Le pregunté si pensaba en mí cuando estaba con él. Se quedó muda. Le pregunté si se sentía viva haciéndolo, si era eso lo que necesitaba. Al final dijo que no sabía por qué había ocurrido, que había sido impulsivo. Le dije que no podía quedarme con una mujer que no sabía ni por qué traicionaba. Ella me miró con los ojos hinchados, respirando rápido, y me preguntó si no había nada que hacer. Le respondí que no lo sabía todavía, que necesitaba distancia, tiempo para digerirlo. Pagamos el café y salimos. Caminamos juntos hasta el semáforo, y ahí nos separamos sin darnos la mano. Esa tarde fui a ver a mi amigo Raúl. Le conté todo sin adornos. Me escuchó en silencio, luego me dijo que no perdonara tan rápido, que si lo hacía una vez lo volvería a hacer. Me recomendó guardar la calma y pensar bien los pasos. Me habló de abogados, de bienes, de cuentas. Todo eso me sonaba a burocracia, a cosas que todavía no podía procesar. Lo único que quería era que Laura sintiera aunque fuera una parte del vacío que me había dejado. No por venganza barata, sino por equilibrio. No podía ser que yo cargara solo con el peso de su error.
Cuando volví a casa esa noche, abrí los armarios y empecé a guardar mis cosas importantes, documentos, fotos antiguas, relojes, un par de libros. Guardé también los regalos que ella me había hecho, sin saber si quería conservarlos o destruirlos después. Me quedé mirando nuestro dormitorio, intentando recordar cuándo fue la última vez que habíamos sido realmente felices ahí dentro. No lo recordé. Me senté en el borde de la cama, encendí la lámpara y anoté en una libreta lo que quería decirle si algún día llegaba a una conversación final. No sabía si habría perdón o ruptura definitiva, pero sabía que necesitaba que ella escuchara lo que había destruido. A la mañana siguiente me escribió un mensaje diciendo que había hablado con su hermana y que se quedaría con ella unos días más. No respondí. En el trabajo, mientras firmaba unos papeles, me di cuenta de que no sentía ni ira ni tristeza, sino una especie de calma tensa. Había pasado del shock al análisis. Ya no quería entender el por qué, quería decidir qué haría con lo que quedaba. Empecé a pensar en lo que Raúl me había dicho sobre los abogados, y también en la idea de una conversación final donde pudiera ponerle punto y final a todo. No por cierre emocional, sino porque necesitaba recuperar algo de control. Esa conversación llegaría, y cuando llegara, no pensaba permitirle escapar con un no sé por qué lo hice. Esa vez hablaríamos de verdad, sin excusas, sin filtros, y ella escucharía lo que significaba destruir una vida compartida. Esa conversación final que había imaginado no tardó en llegar, aunque no fue como yo la había planeado. Sucedió el viernes siguiente, cuando Laura apareció en casa sin avisar. Entró con una bolsa pequeña, como si no estuviera segura de si venía a quedarse o solo a recoger lo que faltaba. Yo estaba sentado en la mesa del salón, revisando unos documentos del trabajo, pero en realidad no estaba concentrado. Cuando la vi entrar, levanté la vista y no dije nada. Ella tampoco habló al principio, solo dejó la bolsa junto a la puerta y se quedó de pie, mirándome. Me pidió si podíamos hablar sin discutir, que no venía a justificarse ni a buscar excusas. Le hice un gesto con la mano para que se sentara. Lo hizo despacio, como si el aire pesara. Dijo que llevaba días pensando, que había entendido que no era una cuestión de arrepentimiento sino de respeto, que había cruzado una línea que no tenía arreglo. Yo escuchaba sin moverme, mientras ella hablaba con un tono bajo, más tranquilo que antes. Me dijo que el tipo había intentado volver a escribirle y que ella no le había contestado, que le daba asco pensar en lo que había hecho. Dijo que se odiaba por haber sido capaz de mentirme durante tanto tiempo. No la interrumpí. Cuando terminó, le pregunté por qué había venido. Dijo que quería saber si existía alguna posibilidad de empezar de nuevo. Le respondí que no podía vivir con la idea de que cualquier día volviera a pasar. Le dije que lo nuestro ya no era una pareja, que solo quedaba una historia con un final torcido. Ella se echó a llorar, pero no se levantó. Dijo que no buscaba perdón, solo una oportunidad para demostrar que podía ser otra persona, que había aprendido algo de todo esto. Le contesté que eso estaría bien para su próxima relación, pero no para mí. Se levantó, se acercó y me tocó el brazo. Me aparté. Le dije que no lo hiciera, que no tenía sentido fingir cercanía cuando ya no quedaba nada. En ese momento cambió la expresión, como si algo dentro de ella se hubiera roto también. Me preguntó si pensaba divorciarme. Le dije que sí, que había estado hablando con un abogado. Dijo que lo entendía, aunque su voz sonaba vacía. Cuando se marchó esa noche, la casa se sintió diferente, pero no en el sentido de tranquilidad, sino como un lugar ajeno. Empecé a pensar en lo que Raúl me había dicho sobre la venganza, sobre hacerla enfrentar lo que había hecho de una forma real, no solo emocional. No me refiero a violencia ni a rabietas, sino a algo tangible, algo que dejara una marca. Estuve varios días pensando en cómo hacerlo sin caer en lo absurdo ni en lo ilegal.
La oportunidad llegó sola cuando recordé que su instituto organizaba una jornada de puertas abiertas para padres y alumnos la semana siguiente, una especie de evento donde todos se reunían para mostrar trabajos, proyectos y actividades. Sabía que el tal Luis, su amante, estaría allí. También sabía que los compañeros y directores del centro la respetaban mucho, que tenía una reputación impecable como profesora. El miércoles por la tarde, imprimí todas las conversaciones que había recuperado de su nube. Había logrado acceder al correo que usaba para enviarse documentos y, entre ellos, encontré copias automáticas de mensajes que había borrado. No eran fotos explícitas ni nada escandaloso, pero bastaba con leerlos para entender lo que había pasado. Frases cortas, llenas de confianza, bromas privadas, citas acordadas, mensajes de madrugada. Todo estaba ahí. Los metí en un sobre sin nombre y lo guardé. Esa noche dormí con una calma extraña, no por placer, sino porque sabía que había decidido qué hacer. El sábado llegué al instituto una hora antes de que empezara el evento. Me mezclé entre los padres que esperaban en la entrada y entré sin problema. En el hall principal había un mostrador con varias carpetas para los visitantes, así que dejé el sobre entre ellas. Nadie me vio. No dije una palabra. Me fui antes de que todo comenzara. No sé cuánto tardaron en encontrarlo, pero el lunes me llamó Raúl para decirme que había escuchado rumores sobre una profesora de Móstoles envuelta en un escándalo con un compañero de trabajo. No lo desmentí ni lo confirmé. Solo dije que me parecía curioso lo rápido que corren las noticias. Esa tarde Laura me escribió un mensaje furioso, acusándome de haberla humillado, de haberle destrozado la carrera, de ser cruel. Le respondí que ella había empezado la cadena de destrucción, que yo solo le había devuelto una fracción del daño. Me bloqueó después de eso. No volví a saber de ella durante casi un mes. El proceso de divorcio empezó sin complicaciones. Ambos teníamos claro que no queríamos peleas legales largas. Dividimos las cuentas, el coche, los muebles. No hubo drama. A veces me preguntaba si había ido demasiado lejos, pero enseguida recordaba las noches sin dormir, los engaños, la calma con la que me mentía y el pensamiento se apagaba solo. Raúl me decía que lo mejor que podía hacer era vender el piso y empezar de cero. Lo hice. Encontré un alquiler pequeño cerca del trabajo, una planta baja con un balcón que daba a un parque. No era gran cosa, pero era mía, y eso bastaba. Un día, unas semanas después, me crucé con una compañera suya del instituto en el supermercado. Me reconoció enseguida y se notó que no sabía si saludarme o mirar al suelo. Me dijo que Laura había pedido la baja médica, que estaba destrozada, que todos en el centro sabían lo que había pasado y que el tipo había pedido el traslado. Me quedé en silencio. No sentí satisfacción, pero tampoco culpa. Fue simplemente una sensación de equilibrio, como si las piezas hubieran caído donde tenían que caer. Esa noche, sentado en el sofá, pensé en todo lo que había pasado en menos de un mes. Desde los primeros indicios hasta el momento en que la historia se había desmoronado del todo. Me di cuenta de que no había habido gritos ni escenas de película, solo una secuencia de hechos secos, reales, sin adornos. Engaño, descubrimiento, enfrentamiento y consecuencias. No había héroes ni villanos, solo dos personas que se habían hecho daño. Sin embargo, yo tenía la sensación de haber sobrevivido a algo que podría haberme dejado roto, y eso me bastaba. Una semana después, me escribió un correo desde una dirección que no conocía. Decía que había entendido muchas cosas, que no quería que mi venganza la definiera, que necesitaba cerrar todo con una última conversación. Dudé en responder. No porque me diera pena, sino porque temía volver a entrar en un círculo que ya había terminado. Aún así, acepté verla, más por curiosidad que por deseo de reconciliación. Quedamos en un bar tranquilo de Leganés, un sitio neutral.
Llegó tarde. Llevaba el pelo suelto y la mirada cansada. Me dio las gracias por acceder a hablar. Dijo que no me pedía perdón, porque sabía que no valía nada, pero que necesitaba decirme que comprendía la magnitud de lo que había hecho. Me contó que había perdido el respeto de muchos compañeros, que apenas hablaba con su familia, que su hermana la había echado de casa. Escuché todo sin interrumpirla. Cuando terminó, me preguntó si al menos me sentía mejor sabiendo que había pagado por ello. Le respondí que no se trataba de sentirse mejor, sino de que aprendiera lo que había destruido. Nos quedamos en silencio un rato. Ella me preguntó si creía que alguna vez podría perdonarla. Le dije que no lo sabía, que quizás algún día, cuando todo dejara de doler. Pero que el perdón no significaba volver atrás, sino simplemente dejar de cargar con el peso del odio. Dijo que entendía. Terminamos el café sin decir mucho más. Se levantó, me dio la mano y se fue. Aquella fue la última vez que la vi. Cuando salí del bar y caminé por la calle, no sentí alivio ni tristeza, solo una sensación de que la historia había terminado por completo. Sin giros, sin segundas oportunidades, sin drama. Solo el final natural de algo que se había roto desde dentro. Después de esa última conversación con Laura no volvimos a escribirnos ni cruzamos una sola palabra más. Ella desapareció de mi vida por completo y eso, en lugar de darme una sensación de libertad o descanso, me dejó una especie de hueco extraño, como si algo se hubiese desconectado de forma definitiva y no hubiese manera de reconectarlo aunque quisiera. Durante los días siguientes, me dediqué a reorganizar todo lo que había dejado pendiente por culpa del proceso de separación. Cambié mi número de teléfono, cerré la cuenta bancaria conjunta y terminé de mudarme al piso nuevo. No era un sitio especialmente bonito ni moderno, pero tenía lo necesario para estar solo, que en ese momento era todo lo que necesitaba. Los primeros días fueron más complicados de lo que esperaba. Aunque ya no tenía que ver su cara cada día ni fingir que todo estaba bien, todavía me encontraba con pequeños recuerdos que me arrastraban de golpe al pasado. Una vez abrí una caja con cosas del trastero y me encontré con unas fotos impresas de un viaje que habíamos hecho a Valencia. Salíamos los dos sonriendo en la playa, y yo me quedé mirándolas durante varios minutos, no por nostalgia sino porque no entendía cómo alguien que te mira así puede acabar destruyéndolo todo con tanta frialdad. Pasé muchas noches en silencio, comiendo frente al portátil con alguna serie de fondo sin prestarle atención. No tenía ganas de hablar con nadie, ni de salir. Mis compañeros del trabajo notaron el cambio pero no preguntaron. Solo Raúl, que ya lo sabía todo, insistía en llamarme de vez en cuando para que no me encerrara demasiado. Un día, sin preguntarme, vino a buscarme con unas cervezas y me obligó a salir a caminar. Me llevó a su barrio, por el parque donde siempre pasea con su perro, y me soltó que había que dejar de darle vueltas, que por mucho que pensara nunca iba a encontrar una explicación que me dejara en paz. Me dijo que tenía que decidir si iba a quedarme en la posición de víctima o si quería avanzar de verdad. Le dije que avanzar no significaba olvidar, que no podía fingir que no me había pasado nada. Él me respondió que no se trataba de fingir, sino de aceptar que a veces las cosas se rompen sin sentido y no se pueden arreglar. Esa noche volví a casa con la cabeza un poco más clara, aunque el nudo en el estómago seguía ahí. Con el tiempo empecé a recuperar algo de rutina. Me levantaba temprano, desayunaba en una cafetería distinta cada semana para no quedarme encerrado en lo mismo, y volvía a apuntarme al gimnasio. Me forzaba a mantenerme ocupado para no quedarme demasiado tiempo solo en casa pensando. Poco a poco, la cara de Laura fue desapareciendo de mis pensamientos diarios, aunque a veces, cuando menos lo esperaba, volvía como una imagen rápida. Una vez la vi en el metro. Bueno, no era ella, pero durante 2 segundos estuve convencido de que sí. Una mujer con el mismo corte de pelo, el mismo abrigo y la misma forma de sujetar el móvil.
Me quedé paralizado en el vagón hasta que se bajó y me di cuenta de que no era ella. En ese momento me di cuenta de que no había terminado de cerrar del todo. Un fin de semana, mientras limpiaba el ordenador portátil viejo que pensaba vender, encontré sin querer una carpeta con capturas de pantalla que había hecho durante los días en los que sospechaba de ella. Mensajes, correos, detalles. Me senté en el sofá con la carpeta abierta durante más de una hora. No era por revisar el pasado, era porque necesitaba terminar ese capítulo de una vez. Abrí cada archivo, lo leí con calma, sin rabia, sin el impulso de hacer nada. Cuando terminé, borré todo. No lo guardé en un disco duro, no lo metí en una carpeta oculta, lo borré por completo. Sentí un poco de vértigo, pero sabía que era lo que tocaba. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí del tirón. Me desperté con una sensación distinta, no de alivio, pero sí de haber dejado algo atrás. Empecé a pensar en qué hacer con el resto de mi tiempo. Ya no tenía que justificar horarios, ni planear cenas, ni discutir por cosas absurdas. Era raro no tener que compartir la vida con nadie, pero también era una oportunidad. Me apunté a un curso de fotografía que siempre había querido hacer y empecé a llevar la cámara a todas partes. Salía los sábados por la mañana y me perdía por el centro de Madrid, capturando cosas sin pensar demasiado. No hablaba con casi nadie, pero al menos sentía que estaba ocupando el espacio que antes llenaba con dudas y rabia. Un día, mientras volvía del centro con la cámara colgada, me crucé con una mujer en la plaza de Lavapiés que se me quedó mirando. Yo también la miré. Era una mirada honesta, sin prisa, como esas que te hacen pensar que alguien te ha reconocido pero no sabe de dónde. Me hizo una señal con la cabeza, un gesto leve, y siguió caminando. Yo no la seguí ni intenté hablar con ella, pero ese gesto me acompañó durante todo el camino a casa. Me recordó que todavía existía gente que no me conocía, que no sabía nada de lo que había pasado, y que para ellos yo no era el hombre al que engañaron, sino simplemente una cara entre la multitud. Esa idea me ayudó más de lo que pensaba. Con el paso de las semanas, volví a ver a algunos amigos que había dejado de lado. Nos tomamos unas cañas en una terraza de Carabanchel y les conté lo justo, sin dramatizar. Me escucharon, se quedaron en silencio un momento, y luego uno de ellos me soltó que era un cabrón por haber estado pasando por eso sin decir nada. Nos reímos, brindamos y seguimos hablando de otras cosas. Me sentí por fin en un entorno donde no tenía que explicar todo, donde la gente no buscaba detalles morbosos ni soluciones mágicas. Solo estaban ahí, y eso era suficiente. Una tarde de domingo me llamó Raúl para invitarme a una barbacoa en casa de su primo. Al principio no quería ir, pero insistió tanto que terminé accediendo. Fui, me senté con una cerveza en la mano, y conocí a gente nueva. No me preguntaron por mi vida, solo hablamos de fútbol, política, películas, cosas normales. Una mujer se sentó a mi lado en la mesa del jardín, hablamos un rato y me preguntó si tenía pareja. Le dije que no, que me había separado hacía poco. No le pregunté si ella también, no intenté saber más. Solo hablamos durante una hora sobre series de televisión y sobre lo cutres que estaban dejando las tapas últimamente en algunos bares. Al final de la noche, cuando ya me iba, me dio su número. No le escribí ese día ni el siguiente. Lo guardé. Por primera vez en mucho tiempo no sentí que tenía prisa por avanzar. La siguiente semana seguí con mis rutinas. Fotografía, trabajo, algo de ejercicio, amigos de vez en cuando. Empezaba a construir una vida donde ya no estaba Laura, ni su voz, ni sus costumbres. No era una vida emocionante ni brillante, pero era mía. Ya no estaba esperando que alguien me pidiera perdón ni que todo se arreglara. Solo quería tranquilidad. Me di cuenta de que eso, al final, era lo que más valoraba. No necesitaba venganza,
ni redención, ni lecciones morales. Solo quería que cada día doliera un poco menos. Pasaron los días y todo se volvió más estable, aunque la palabra correcto no sería esa, más bien predecible, como si la rutina fuese ahora el marco dentro del cual me sentía seguro. Ya no pensaba en Laura a diario, pero no podía decir que se hubiera borrado del todo. Algunas mañanas me despertaba recordando su voz o su forma de cerrar los armarios, cosas pequeñas, detalles que no se buscan pero que aparecen sin avisar. La diferencia era que ya no me dolían, ahora solo estaban ahí, como una cicatriz que ya no molesta pero que no se olvida. A veces me preguntaba si estaría bien, si habría conseguido arreglar algo en su vida, pero no por interés real sino por esa curiosidad tonta que uno siente cuando ha compartido tantos años con alguien y de repente desaparece por completo. Una tarde volví a cruzarme con la misma mujer que me había dado su número en la barbacoa de Raúl. Estaba en la misma plaza, tomando algo con una amiga. Me acerqué, la saludé, y se rió al reconocerme. Me preguntó si había perdido mi teléfono o si era simplemente tímido. Le dije la verdad, que no había escrito porque no sabía si estaba listo para conocer a nadie, y que no quería hacer perder el tiempo a nadie que sí lo estuviera. Me miró un segundo, como procesando lo que acababa de decir, y luego me contestó que al menos eso era más honesto que la mayoría de respuestas que solía recibir. Hablamos un rato más, intercambiamos otra vez los números, y esta vez le escribí esa misma noche. No hubo nada especial en ese primer intercambio de mensajes, nada intenso ni romántico. Solo dos personas que se contaban cómo les había ido el día. Y eso era suficiente. Durante esa semana salimos a tomar algo un par de veces. Era simpática, directa, y no parecía tener prisa por acelerar las cosas. Me gustó eso. No hablábamos del pasado, no hacíamos preguntas incómodas, solo compartíamos el presente. Me hizo bien. No porque pensara que podía enamorarme otra vez de inmediato, sino porque me demostró que todavía podía tener conversaciones normales con alguien sin arrastrar la mierda de lo anterior. Le conté, en algún momento, que venía de una separación reciente, y ella me dijo que también había tenido relaciones que no habían funcionado, que no hacía falta entrar en detalles. Le agradecí ese enfoque. No quería analizar lo que ya estaba roto, solo necesitaba confirmar que no todo estaba perdido. Al mismo tiempo, seguía recibiendo correos del abogado con los pasos finales del divorcio. Faltaba firmar un par de papeles, acordarlo de la disolución del régimen económico y cerrar oficialmente lo que ya estaba muerto hacía tiempo. No me costaba avanzar en ese proceso porque ya no sentía ningún vínculo emocional, solo quería cerrar un capítulo con orden. El día que firmé los últimos documentos fue un martes por la mañana. Fui solo, no le dije a nadie, ni siquiera a Raúl. Me senté frente al abogado, firmé todo sin leer demasiado, y cuando terminé, me levanté, le di la mano y salí a la calle. No hubo sensación de libertad, ni alivio. Solo un pensamiento claro, ya está. Esa noche fui a cenar con la mujer que había conocido, se llamaba Clara. Fuimos a un sitio pequeño cerca del matadero, pedimos vino y tapas, y hablamos de cosas triviales. Cuando me preguntó cómo me sentía esa semana, le dije que había cerrado definitivamente una etapa y que todavía estaba procesando todo, pero que al menos ya no me sentía en guerra conmigo mismo. Me miró y me dijo que eso no era poco. Luego cambiamos de tema y seguimos hablando como si nada. Esa naturalidad me ayudó a no quedarme enganchado a lo anterior. No había necesidad de volver a hablar de Laura, ni de lo que había pasado, ni de cómo me había afectado. Ya lo había dicho todo a quien debía, ya había hecho lo que sentía que tenía que hacer, y ahora solo quería recuperar la parte de mí que se había quedado escondida durante tanto tiempo. Un par de semanas después recibí un correo inesperado de Laura. El asunto era neutro, solo decía papeles del coche. Pensé que podía ser una excusa,
pero al abrirlo vi que realmente me pedía una copia de un documento que aún estaba a mi nombre. Le contesté con el archivo adjunto, sin más comentarios. Ella no respondió. No hizo falta. Sabía que ese intercambio era simplemente funcional, como debía ser. Me di cuenta entonces de que ya no esperaba nada de ella, ni una disculpa más sincera ni una explicación más clara. Habíamos llegado al punto en que ya no éramos nada, ni pareja, ni enemigos, ni siquiera conocidos. Éramos dos personas que habían compartido una historia y que ahora solo conservaban el recuerdo de que eso había ocurrido. En los días siguientes empecé a retomar cosas que había dejado pendientes desde hacía años. Volví a leer libros que tenía abandonados, organicé un pequeño viaje por la costa con un amigo del trabajo y seguí con mis salidas fotográficas de fin de semana. Clara y yo nos seguíamos viendo, sin presión, sin promesas. Cada uno a su ritmo. Era una relación distinta, basada en la calma, en la sinceridad desde el principio, en la idea de que no hacía falta ir rápido ni construir nada más allá de lo que ambos quisiéramos compartir. No sé si se puede hablar de redención o de segundas oportunidades. No creo en eso. Lo que sí creo es que después de algo así uno tiene que aprender a mirar hacia adelante sin cargar con todo el peso del pasado. Aprendí que confiar en alguien no es garantía de nada, pero también entendí que desconfiar de todos tampoco es solución. El equilibrio está en poder ver a alguien a los ojos sin miedo, pero con los pies bien puestos en la tierra. Aprendí que el amor no basta si no hay respeto, que una relación no sobrevive solo por costumbre, y que a veces la traición no llega con gritos ni peleas, sino con silencios prolongados y decisiones que se toman a espaldas del otro. Si algo me quedó claro después de todo esto es que uno tiene que estar dispuesto a poner límites, a protegerse, a decir hasta aquí cuando todo lo que te rodea empieza a pesar más de lo que vale. También aprendí que no hay una sola manera de cerrar una historia. Algunas terminan con portazos, otras con papeles firmados en silencio. Lo importante es que cuando uno decide terminar, lo haga de verdad. Sin mirar atrás cada 5 minutos, sin revisar los errores como si fueran una serie que se puede repetir 1000 veces buscando una escena distinta. Hoy, meses después de que todo estallara, puedo decir que estoy en paz. No porque haya olvidado, sino porque decidí no cargar más con lo que no depende de mí. Estoy construyendo algo nuevo, pequeño pero real. Me levanto cada día sabiendo que ya no vivo con miedo, ni con la sospecha constante, ni con esa sensación de estar compartiendo mi vida con alguien que no me elige. Y eso, en este momento, es más que suficiente.